Capítulo 6. ¿Existen los instrumentos satánicos? Recientemente realicé una encuesta por internet en redes sociales adventistas acerca del asunto que nos ocupa en este capítulo. La pregunta era, en tu opinión, ¿hay algún instrumento musical que no debería usarse en una congregación adventista? Las opciones para responder así no me interesa el tema. De 217 personas, 96 respondieron no, 87 respondieron sí, 34 expresaron desinterés en el asunto. Esta encuentra sin pretensión de ser científica y mucho menos abarca el amplio espectro adventista. Refleja algún incontrovertible el tema de los instrumentos aptos para la iglesia es un asunto que divide agua. No hay un consenso general para introducir un nuevo instrumento en una congregación adventista. El tema es polémico y siempre lo fue. A lo largo de la historia eclesiástica, este asunto siempre estuvo presente. Mucho ha intentado demostrar que hay una lista de instrumentos musicales exclusivos para la música en la iglesia y que hay instrumentos que a causa de su uso secular no deberían tocarse en los servicios religiosos. Esto a veces son llamados instrumentos satánicos. La pregunta es, ¿existen tal cosas? Veamos para comenzar las diferentes acepciones del término instrumento según el diccionario. Instrumento: 1. Aparato diseñado para ser empleado en una actividad concreta. 2. Aquellos de lo que nos servimos para conseguir un objeto determinado. 3. Conjunto de piezas dispuestas para producir sonidos musicales. Por lo visto, podemos empezar a comprender que un instrumento puede ser tanto una persona que cumple una función, un aparato creado para una actividad concreta, como algún creador para ejecutar y o acompañar la música. Como toda palabra, el término instrumento tiene varias acepciones de acuerdo a la evolución de su sentido determinado por el uso del lenguaje. Instrumento musical en la Biblia. ¿Cuál es la primera mención de instrumento en la Biblia? Para empezar, tomemos el primer versículo de la palabra de Dios que menciona un instrumento musical. Y el nombre de su hermano fue Jobal, a el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Al otro texto que podría sugerirnos que los instrumentos musicales ya existían antes que Jobal inventara el arpa y la flauta es el capítulo que se refiere a Lucifer en el cielo antes de la creación del mundo. En el Edén, en el hueste de Dios, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. A lo largo de la historia del pueblo de
Israel se mencionan varios instrumentos utilizados para diferentes actividades. En Éxodo capítulo 15, verso 20 se habla de cantos, pandero y danza. En Josué capítulo 6, verso 6 se habla de uso de bocina de cuerno de carnero. En el traslado de arca de Jearim se utilizaron instrumentos de madera de haya, arca, salterio, pandero, flauta y cimbalo. En el templo de Salomón se utilizaba mucho instrumento. David fue muy conocido por su talento musical y el modo en que tocaba el arpa, promovió la música y los instrumentos en la adoración en el templo y nos dejó muchos salmos con descripciones de instrumentos. Precisamente el Salmo 150 menciona una vasta lista de instrumentos para la música que se utilizaban en el tiempo de Israel, incluyendo los de percusión. Instrumento de templo. Uno de los pasajes que usan algunos teólogos musicales y hermanos laicos para demostrar la exclusividad del uso de cierto instrumento en el templo es el siguiente: puso también levita en la casa de Jehová con címbalo, salterio y arpas, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente de rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de su profeta, y los levitas estaban con los instrumentos de David, los sacerdotes con trompeta. Entonces mandó Ezequiel sacrificio el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Algunas supuestas conclusiones de este pasaje son las siguientes: el mandamiento de los instrumentos procedía de Jehová. Los instrumentos ordenados por Jehová solo son 4. No se utilizaban instrumentos de percusión en el templo. No tomaría mucho espacio intentar una respuesta a esta interpretación, así que vamos a tratar de explicar estos puntos de la manera más sencilla posible. En primer lugar, contextualicemos el texto bíblico como nos sugiere el método de interpretación bíblica más acertado en el mundo cristiano. Si leemos en 2 Corintios capítulo 29, verso 20 al 27 en su totalidad, veremos claramente que el tema no son los instrumentos del templo, sino el sacrificio. Las instrucciones dadas al pueblo de Israel en cuanto a los sacrificios eran muy detalladas y provenían directamente de Dios para que no hubiera equivocaciones. Sin embargo, en este texto hay un elemento adicional dentro del rito del sacrificio que agrega David como músico profesional. Este agregado de fe no es un mandamiento proveniente directamente de Dios. Cuando leemos porque aquel mandamiento procedía de Jehová, el contexto no se está refiriendo a los instrumentos, sino al sacrificio, de acuerdo a la regla mencionada de tomar en cuenta el contexto para analizar un texto. En gran parte del Antiguo Testamento encontramos mandamientos, ordenanzas, el
instrucciones. La única referencia a un mandamiento conectado con los instrumentos se encuentra en este texto. Si solo utilizamos un versículo para fundamentar una posición teológica, caemos en el error de una interpretación basada en un texto prueba. Muchas sectas surgieron como resultado del error de se desoír el contexto y aferrarse a un solo texto. Por eso el escritor bíblico diferencia el mandamiento de David del mandamiento que procedía de Jehová, refiriendo a los sacrificios. Si hubiera un mandamiento para instrumento, ¿por qué no se repite en otros textos como si ocurre con las prescripciones referidas a los sacrificios? Porque no se ha preservado una lista de instrumentos como una doctrina clara en la Biblia. La consistencia de los escritores bíblicos hacen de las escrituras algo confiable. La interpretación humana fuera de contexto no es confiable. Sin embargo, parece haber otro texto que sugiere la existencia de instrumentos exclusivos para el templo. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 6, leamos: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los mandamientos, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alaba por medio de ello. Pero se trata nada menos que de un agregado a la traducción de algunas versiones antiguas de Reina Valera. Las versiones de 1989 y 1995 ahora traduce la misma frase de esta manera: los instrumentos de música que el rey David había hecho para acompañar los cánticos a Jehová. El texto original hebreo favorece esta última traducción. La percusión en el templo y la flauta. El uso de los instrumentos de percusión dentro del templo es un tema para analizar desde un punto de vista estructura y cultural. Se puede indagar en las costumbres de la época y en los ritos de templo. El tamborín, en hebreo tamborín, tamborcito de mano, es un instrumento de percusión mencionado en esta misma época. En varias partes de la Biblia es explícito que no se utiliza dentro del templo. La pregunta es ¿por qué? La respuesta breve es porque los tamboriles eran tocados generalmente por mujeres, y las mujeres, por regla cultural en Israel, no eran admitidas dentro del templo ni ofrecían en su rito. Escuchamos que nos dice al repetir Liliane Darkham, una profesora de la música: si ahora alguien quiere argumentar que la percusión debería ser incluida de la iglesia en base a las prácticas bíblicas del templo, entonces también tendremos que excluir a las mujeres de nuestro servicio en la iglesia, y con el mismo parámetro unos podrían adelantarse
y razonar que como las flautas no eran aceptadas en los ambiente litúrgico durante los tiempos del templo, tampoco podríamos usar el órgano en nuestra iglesia porque los órganos no son sino una serie de flautas. En, en hebreo moderno, la palabra órgano es la misma que se usa para expresar el dulce sonido de la flauta. Ugio. El templo es santuario y su época. Hay un dato interesante que no debemos pasar por alto cuando analicemos el tema de los instrumentos del templo. El santuario del desierto y el templo eran la expresión de dos épocas distintas de la liturgia del pueblo de Israel, aunque el uso de los instrumentos era muy limitado y pobre durante la época del santuario. No fue hasta la época del rey David que existió en el templo un departamento de música integrado por levitas y con instrumentos designados por el rey músico. No hay referencia alguna de que Dios haya dado una instrucción específica respecto de los instrumentos que podían utilizar en el templo y tampoco había prohibiciones, aunque la mayoría de los instrumentos utilizados por el pueblo de Israel eran también usados por los pueblos paganos. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hacen referencia a los instrumentos musicales que usaban los pueblos paganos. Uno de estos textos es Daniel capítulo 3, verso 5, donde se menciona la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zarpaña, etc. Muchos de estos instrumentos fueron utilizados también por los israelitas y varios de ellos son mencionados en los salmos. La diferencia estaba en el destinatario de la adoración. En el capítulo 3 de Daniel se lee que se utilizaron para adorar la imagen de Nabucodonosor, pero en Israel se utilizaba para adorar a Jehová. A continuación veamos algunos instrumentos antiguos utilizados por el pueblo de Israel. Son solo muestra de lo que se ha podido rescatar a través de la historia y la arqueología en algunos museos.